Cuando escampe la tormenta, cuando vuelva a ver las flores, respiraré mis anhelos, soportaré los calores, me envolveré entre las hojas del otro otoño que venga, me sentaré sosegado entre ellas dos a la espera de quien pueda. Un invierno habrá de ser imposible en primavera. La canción viene bien porque se trata de, o intento crear un clima de romántico. No sé yo si lo romántico puede llegar a ser desagradable. A veces es complicado. Las relaciones son muy difíciles. Sobre todo las relaciones con personas adictas. Cuando hablo de adicción al amor, a las relaciones personales y a la evitación, quizás la primera parte de la adicción al amor no sea adecuada, pero quiero fijar un contexto en el que las dificultades de relación tienen una serie de parámetros, por lo que respecta a nosotros, que tienen mucho que ver con nuestra trayectoria de vida, desde la infancia, que ya entonces empiezan las dificultades de relación, desde bien pequeños, ¿no? Veréis que tiene múltiples vertientes el asunto, que no solamente es una cuestión de pareja romántica, sino que también hay otro tipo de relaciones tóxicas en las que los parámetros de evitación y necesidad de relación se dan. Pero para que entendamos esto de una manera más profunda, diría yo, pues conviene que centrarlo en esto que tiene que ver con las relaciones de pareja. Y bueno, pues vamos a hacer un vuelo en el que posiblemente queden muchas cosas al descubierto. Obviamente de mí van a quedar algunas, pero yo ya estoy curado de espanto. El tema es las que vayan a quedar al descubierto de vosotros, de vuestra interioridad, de vuestra capacidad de relación, de vuestra capacidad de amar incluso, o de ser amados, que todo tiene su lado, y aunque quizá algún John Wayne de los que hay por aquí no se sienta lo suficientemente tierno como para amar o ser amado, pues posiblemente dentro de su corazoncito tenga una parte que diga, joder, cómo me gusta que me quieran. A todos nos gusta que nos quieran, pero todos no somos capaces de dejarnos querer. A mí el otro día lo hablaba con una compañera. A mí se ha acercado muy poquita gente. Y de la poca gente que se ha acercado a lo largo de mi vida, los que lo han conseguido ha sido de un tiempo a esta parte, no muy lejano. Es muy difícil acercarse a mí. Es muy difícil, yo lo sé. Quizás sea el prototipo manifiesto de la adicción a la evitación. Pero bueno, nos metemos en faena y, como suelo decir yo en muchas ocasiones, y que no se enfade nadie, haya hostias. Así que cojo del paracaídas. Bueno, mis preguntas. ¿Quién diría que para empezar un trabajo sobre adicciones a las relaciones, pues se planteen estas preguntas? Pero esto es la clave de todo lo que va a venir después. Ya sé que el pasado es el pasado y que
Para muchos la cuestión es dejarlo allá lejos y hace tiempo. Pero eso no es verdad. El pasado siempre vuelve y a veces de unas maneras muy jodidas. Por eso plantearse estas preguntas. ¿Tienes miedo? Hoy. ¿Tienes miedo hoy? ¿Alguna clase de miedo? ¿Un poquito de miedo? ¿Algún miedo en concreto? ¿Tienes miedo a decirle a alguien algo que le quieres decir y no te atreves? ¿Tienes miedo a que te diga alguien algo que te moleste o que no te guste? ¿Te ha preguntado alguna vez alguien si tienes miedo? Yo sí os lo he preguntado unas cuantas veces, pero nunca me respondéis. Miráis cuando os miro, miráis para otro lado. Apartéis la mirada enseguida. No vaya a ser que descubra algo. Y si te lo preguntó alguien, ¿qué? ¿Y cómo respondiste? ¿Te dio miedo? ¿Evitaste responder? ¿Te escondiste ante una pregunta de esas? ¿Te tienes miedo a ti? ¿Te das miedo? ¿Te has tenido miedo alguna vez? ¿Se lo has dicho a alguien? Bueno, muchas preguntas. Vamos a meternos ya en harina. Bien, ya sabemos, o creo yo que sabremos, que más allá de las apariencias, pues las relaciones humanas perfectas pues no suelen ser comunes, no son... Vamos, se diría, incluso se podría afirmar que no existen. O que si las hay es en una proporción pues insignificante. Y sé que ahora mucha gente dirá, joder, pues yo tengo una relación con mi pareja, o con mis hijos, o con mi madre, o con mis padres, o con... perfecta. O sea, vale, que nadie se ofenda. Ya se da margen ahí a esa proporción insignificante. Seguramente serás uno entre no sé cuántos millones que tiene una relación perfecta con alguien. Seguramente nunca has discutido en tu casa, ni te has enfadado con nadie, ni has pegado un portazo, o le has mandado a quien sea a planchar vacas. Pues seguramente no. Todos nos lo vemos querubines y nos ponemos todos a levitar y... En fin, también se puede decir del mismo modo que tampoco hay por qué suponer que la gran mayoría de las relaciones que hay entre personas pues estén viciadas de conflictos pues irresolubles o dramáticos, ¿no? No necesariamente. ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo? No, sí he hecho algo. Porque si no, no vendría hasta aquí. Ya, hace una pareja en la tele, tío. ¿Has visto? Ya. Y se puede saber qué coño has hecho. ¿O tenías ganas de salir en la tele tú también? No me mires así. ¿He hecho algo o no he hecho algo? Vale. ¿Entonces sigo o qué? Sí, vale. Bien. Como veis, la mayoría de las relaciones no están viciadas de conflictos. Entre Yuleg y yo no hay conflictos de ninguna clase. Salvo cuando los hay, ¿no? Cuando no hay, pues no hay. Y cuando hay, pues hay. Bueno. Entre otras muchas de las definiciones que nos adornan como seres humanos, pues se nos describe como gregarios, miembros de una comunidad, que es lo que quiere decir esta palabra, ¿no? Y se puede decir también que, salvo casos excepcionales para el desarrollo de las personas, en plenitud pues se necesita de una comunidad, algo que nos sirva de continente y de estímulo para evolucionar. Es decir, que somos seres eminentemente, esencialmente sociales. Y casi todos vivimos conformando una estrecha, más o menos amplia red de relaciones, familia, amigos, trabajo, conocidos, en fin, ya sabéis. Algunos, como tenemos muchos amigos, pues son tantos amigos. 1 millón de amigos. Ya ha hecho algo este tío. No. Bien, se puede decir entonces que en todo este conglomerado de situaciones la familia es el núcleo primordial.
Pero también hay que saber que, pues, que a medida que se va creciendo en edad, pues deja de serlo. Y esto a veces es muy bien llevado y otras veces es muy mal llevado. En ambos casos, por parte de los hijos y por parte de los padres. Lo cierto es que ya en la niñez se entablan las primeras relaciones de amistad. Los críos, las crías empiezan a tener relaciones con otros críos, con otras crías, y aparecen pues los amigos. Estos contactos de amistad entre chavalillos pequeños, chavalillas, pues se robustecen en la adolescencia y van surgiendo nuevas relaciones, de manera que se va creando un entramado que se expande al campo formativo, las escuelas, colegios, o al campo laboral cuando la gente ya joven empieza a trabajar. Y cómo no, pues están las relaciones amorosas, que en muchos casos derivan en la vida de pareja, en otros no, y la constitución de una familia propia, ¿vale? La tradición dice que este es el motivo de cualquier relación de pareja, la tradición antigua. Obviamente ahora hay otro tipo de relaciones de pareja que no tienen por qué conformar una familia y mucho menos criar una prole. De hecho, como no hagáis algo más a favor de la prole, vamos a cobrar la pensión, vais a cobrar la pensión vosotros por los, ¿sabes cómo os digo, no? Porque algunos hemos hecho algo por la patria, pero vosotros, macho, es que no, de uno en uno y tiro porque me toca. Sí, reíros, pero vosotros que estáis en los 40 y tantos, vosotros vais a cobrar de pensión lo que yo os diga. Ya podéis empezar a ahorrar. Bien, este modelo de vida de relación, de familia, de pareja, ofrece gratificaciones, es verdad, pero también exige un precio. La vida de pareja sí exige un precio. La vida real de pareja, no la real vida. La vida real de pareja exige un precio. ¿Cuál creéis que es ese precio? Tachan, el precio justo es la comunicación. La comunicación. A veces abierta, a veces franca, a veces difícil, complicada, a veces violenta. Lo importante es que siempre sea comunicación. Si tienes que discutir, discute, pero hablando. La comunicación. Y lo cierto es que será más o menos íntima esa comunicación. Y de íntima no me refiero a las relaciones sexuales propiamente dichas, me refiero a la relación íntima, al contacto íntimo entre la pareja, de acuerdo a la intensidad del vínculo que se establezca en cualquiera de los modelos de relación que hemos mencionado, con los amigos, con los hermanos, con la familia, con la pareja. Según la intensidad que se le dé a ese vínculo, pues la comunicación tenderá a ser más o menos íntima y a fortalecerse o a deteriorarse. Que la vida es así. Para que lo entendamos un poco mejor. En algunos trabajos, pues he hablado del cerebro enamorado y de todas las cosas que pasan cuando un cerebro se enamora. Es lo mismo que decir que cuando una persona se enamora. O un persono. Tenemos que saber que, a ver, que nunca me acuerdo, cada vez que hago esto me acuerdo de Xavi. El amor romántico se plantea a nivel celular en los sistemas subcorticales, ¿vale? En toda esta zona que está debajo del cortés, de la corteza, que es la parte de arriba. Estos sistemas subcorticales son aquellos en los que operan la motivación y la recompensa. Lo que generalmente hace el proceso del enamoramiento, el proceso amoroso, es activar la región ventrotegmental. Toda esta parte que veis aquí, ¿vale? Esta región está asociada con sentimientos de placer, excitación, euforia, atención enfocada,
Es que no tengo ojos más que para ella. Motivación. Dejo el trabajo y me voy a verla. Ojo, a verle. Fijaros en la fuerza que puede tener esto, porque estamos hablando de la misma región afectada por las drogas, las conductas adictivas, el chocolate de comer y el dinero. ¿Cuántas veces, cuántos adictos en rehabilitación te dicen, yo que antes solamente comía, me gustaba la comida, era de comida salada, desde que he dejado de consumir me pongo ciego de chocolate? Un problema porque las camisas se encogen y luego hay que pasar por Don Pascual. La misma región afectada por las adicciones, exactamente las mismas. Así que cuando hablo de adicción a las relaciones, de adicción a la habitación, de adicción a la relación, estoy hablando bajo esos parámetros de entender que son los mismos circuitos celulares los que están implicados en el consumo de drogas, en la adicción a las drogas o a las conductas adictivas de tipo comportamental, que a estas. ¿Se puede catalogar la adicción a este tipo de adicción a una adicción comportamental? ¿Segrega químicos como para decir, estamos hablando de una adicción química? ¿Podemos hablar de las dos cosas? Pues no lo sé. Vamos a ver. Fijaos un cerebro enamorado. Bueno, el circuito del amor. Ahí podéis ver que la corteza cingular, toda esta parte que está en color morado, y yo con los colores tengo un problemilla, pero bueno, esto lo veo bien. Ahí se produce el reconocimiento de ciertos sentimientos. Cuando tú estás enamorado, en esa parte del cerebro que está entre el córtex y el sistema límbico, se produce una serie de cosas que hacen que tú... Ay, por ella... Está involucrado el hipocampo, que es este aparatito rojo que veis aquí. Es un conjunto. El hipocampo no tiene esa forma. Es un conjunto de células, pero bueno, para que los entendamos, en estos dibujos se plasma de esta manera, que junto con la amígdala, que está en la parte anterior del hipocampo, archiva los recuerdos placenteros. Nuestra memoria está archivada en estos núcleos celulares. Intervienen, como no, pues la corteza visual, interviene la glándula pituitaria, soltando cientos de miles de neuropéptidos que van por nuestro circuito, que nos ponen la carne de gallina cuando vemos a la... Ay, ¿sabes? Esto que respiras de otra manera, pues todo eso, ¿vale? La corteza prefrontal intenta inhibir toda esta aluvión de cosas, pero está inhabilitada. Inhabilitada. Es decir, es muy difícil sujetar a un cerebro enamorado, por no decir imposible. Y además tenemos una parte que está debajo de todos los de la corteza cerebral, sería, no sé, si nos abrieran así, pues se verían las ínsulas que se integran la información de los órganos sensoriales, de la piel, cuando te toco, ahí, la vista, cuando te veo, el atractivo, y hasta el olfato, porque en las relaciones amorosas el olfato también, vamos, todos los sentidos, toda la capacidad sensorial se ve absolutamente absorbida y el cerebro no tiene escapatoria, La fuerza es tan brutal que no hay juicio ni razón que pueda contener esto. Ya sabía que os iba a reír, aunque no os habéis reído todavía, pero sé que os vais a reír. Sí, ha llegado con retraso, pero al final llega. La wifi anda lenta, pero anda. Gibson en el 2015 nos recuerda que no solo hay una activación de esas áreas que he mencionado, sino también hay una desactivación de otras. Ya habéis visto una serie de zonas activadas y una serie de zonas mencionadas, pero no activadas. Es lo que suelo decir yo de que nuestras abuelas pues no necesitaban leer ningún artículo neurológico para saber que alguien había perdido la cabeza por amor.
Todos los pueblos, pues vamos, esto es conocido, en algunos barrios de ciudades pues también, ¿no? Pero es verdad que varias regiones de la corteza frontal, por ejemplo, que es la donde se miden las consecuencias de lo que hacemos, de la corteza mesotemporal, que incluye todo aquello, lo que está por encima de las ínsulas, el habla, el oído, el afecto, la memoria, y de la amígdala, todo lo que tiene que ver preventivo y de supervivencia, porque donde se activa el miedo, se apagan cuando nos enamoramos. ¿En qué se traduce esa activación? Pues generalmente en conductas de riesgo, porque la persona no usa ni juicio ni razón. No vale que le digas no te conviene, es malo para ti, que mira, que nuestra diferencia social, porque tú eres muy pobre y él es muy rico, porque no sé qué, porque no sé cuál, porque para ti y porque para tal. Es decir, la persona en estas condiciones celulares de cerebro se idiotiza. Así que cuando veáis a alguien con cara de idiota, pues ya sabéis que está enamorado. Así que si estáis aquí en pareja, pues os recomiendo que pongáis cara de idiota para que la otra parte se dé cuenta de hasta qué punto estáis enamorados. ¿Eh? Y, hombre, es mejor tener cara de idiota que tener cara de vinagre. Pero bueno, allá, bueno, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Entonces, ya que estamos hablando de idioteces y de idiotas, pues vamos con el tema. Hay amores que matan. Es una expresión que sintetiza con ironía situaciones de conflicto. No precisamente etéreas, porque hay relaciones que, hostia, tela. El por qué se mantienen juntas en las parejas que tienen ese tipo de relación tan tóxica, pues es largo de explicar y está en otros trabajos, pero bueno, y lo veremos cuando haga falta, ¿no? Esta expresión se suele identificar con las relaciones de pareja amorosa, pero se puede aplicar a otras muchas parejas, ¿eh? En algunas ocasiones hemos visto pues esos dos amigos que todos conocemos que, joder, los que sois de cuadrilla, ahí va la hostia, los que sois de cuadrilla, esos dos de la cuadrilla que estaban siempre discutiendo a hostia limpia y cuando estaba uno de los dos solo en la cuadrilla estaba como tonto. No se enteraba de nada hasta que venía el otro y entonces ya le daba el subidón y ya empezaba ya el jaleo. Pues, por ejemplo, ¿no? Entre parejas de deportistas, en fin, familiares. Mi tío favorito y los hijos de mi tío favorito son menos que yo con mi tío favorito, porque yo le quiero más a mi tío que a sus hijos. Cosas de esas, no sé si os ha pasado alguna vez, pero bueno. Existen, por tanto, diversos tipos de relaciones adictivas en este plano. Relaciones adictivas. Relaciones que generan dependencia o dependencia que genera agresiones. Y nos vamos a referir en particular de este trabajo a las relaciones amorosas. Entonces, la química del amor. En todo tipo de relación humana coexisten lazos saludables y gratificantes con otros que no lo son. Esto lo sabemos todos. Las relaciones afectivas se ven a veces perturbadas pues, por conflictos, por malentendidos, y el hecho de tratar de resolverlas positivamente es parte de la vida. Todos tenemos conflictos con alguien o con algo, siempre nos pasan cosas, ¿no? Pero bajo determinadas condiciones y circunstancias, las relaciones se ven a menudo trabadas por cargas muy pesadas. Y esto ocurre así cuando alguna de las partes de una relación establece un vínculo sofocante, opresivo, pegajoso hacia la otra persona. Se trata, pues, sin duda de una persona de relaciones fagocitantes, absorbentes, que intenta absorber a la otra. Alguien especialmente dependiente o necesitado, una persona necesitada de la relación personal aisladora. Solo para mí. Tú me perteneces. Somos uno. Somos uno. No. Pero el trabajo, el planteamiento es al fagocitar, al absorber al otro, al querer
tenerlo solo para ti de esa manera tan fagocitante hace que la fórmula sea 1 más 1 igual a 1. No. Pero hay quien se empeña en que sea así. Entonces ya estamos hablando de un tipo de relación cuando menos disfuncional. Y este tipo de relación, esta situación será prioritariamente en las llamadas relaciones amorosas. Pero también, repito, es posible en cualquier otro tipo de relación humana. En el trabajo, con compañeros que que no pueden estar el uno sin el otro y que uno acaba absorbiendo al otro porque no lo deja ni un gramo de iniciativa, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno. 1 más 1, 2. 2. 2. Si alguien no tiene claro esa fórmula, tiene un problema. Bien de una celopatía patológica o un problema de adicción a la relación de manual. 1 más 1, 2. Sí o sí. Y cada uno de esos unos tiene su propio ámbito celular, su propia vida, sus propias inquietudes, sus propios pensamientos, sus propios sueños, sus propias ilusiones, que puede compartir con la otra parte o no. Pero la independencia personal es algo totalmente a respetar. El problema es que cuando alguien se confunde y piensa que 1 más 1 son 1, y uno de esos unos decide ejercer como uno, el otro uno se encabrona y empieza a quitar, a pensar, a hacer, a decir cosas raras con la intención de que aquel otro uno vuelva con ella o con él a ser ese uno doble, uno grande. 1 más 1, 1 grande. No, 1 más 1, 2. Si no se entiende eso, es cuando vienen todos los problemas de relación en las parejas. Pero claro, venimos de donde venimos. Nuestra cultura nos ha enseñado a pasar por un altar, a que alguien nos bendiga y no sé cuántas cosas, o que un tío de un ayuntamiento te diga, venga, que ya estás casado, vete, ya está. Y tienes ahí un lazo que dice, que estamos amarrados. Bueno, nos podemos divorciar, sí, pero tienes que pasar unos trámites. No puedes decir, bueno, ¿sabes lo que te digo, guapo o guapa? Agur benur, que nos vemos en el tour. Y te vas. No puedes. Aunque quieras, no te vas, te quedas. Porque administrativamente estás pillado. Porque tienes a lo mejor unos bienes en común, porque tienes una herencia pendiente, porque yo qué sé, por 1000 historias, o unos hijos en común. Que no te preocupes por separarte, que los hijos van a seguir teniendo padre y madre. Seguramente más felices que estando juntos a torta limpia. Pero bueno, si soy un poco machista en esto, ya perdonaréis, que uno es viejo ya y tiene sus tendencias. Bueno, el caso de las parejas adictas o de las personas adictas a la pareja es paradigmático. Y su análisis, pues bien, nos puede servir para explicar todos los demás. De modo que vamos con ello. Para empezar a intentar diferenciar lo que ya he denominado idiotización, el fenómeno de la idiotización, que es lo normal en cualquier enamoramiento, de una relación patológica. De manera que voy a tratar de contextualizar los conceptos de una y de otras situaciones. Bueno, muchas personas que creen no haber tenido, y ojo, que creen no haber tenido en su infancia el amor que necesitaban, se pasan la vida buscando afanosamente aquello que les fue negado. Y lo hacen dispuestas a lo que sea con tal de conseguirlo. Por otra parte, es lógico que lo hagan. Necesitan una tabla de salvación para escapar del vacío que les sigue produciendo aquella carencia de la infancia. Aquel chupete que se quedó colgando de una rama. Y si conocen, por estas cosas del destino, a alguien a quien sientan encajar mínimamente en ese hueco, en ese vacío emocional que tienen, no se van a parar a hacer una valoración mesurada de esa persona, ni hablar.
se van a lanzar impulsadas por la urgencia a vivir una relación de amor ciega sin cuestionamientos de ninguna clase. Esto puede pasar en la adolescencia o puede pasar más tarde. Puede pasar a cualquier edad. Si la asignatura, si el chupete sigue colgando en aquella rama, la tendencia natural del ser humano es ir a buscarlo. Tu infancia se quedó colgada ahí por lo que sea, porque no creíste haber tenido la atención que necesitabas o que merecías. Y he dicho que creíste porque bien puede pasar que te la hubieran dado y tú no hayas o no hubieras sabido recibirla, que a veces pasa, por tu propia sensibilidad, por tu propia manera de gestionarte interiormente, sino simplemente has crecido de esa manera, cerrado, hermético en ti por tus miedos o por tus complejos naturales, no porque tu familia no te hayan querido. En otros casos, pues sí, obviamente, pues si creces en un ámbito en el que... ¡Miren! Sí, ¿no? Pega un susto. Ya verás. El siguiente va a ser más susto todavía. Y te vas a salvar porque hay un recién infartado por aquí. Que si no... Sí, claro. Justo el momento en el que yo te he mirado. Eso es lo que suele pasar. Bueno, está claro entonces esto, ¿no? Os ha quedado claro, porque si dejamos esto bailando, no va lo que viene detrás, no se va a quedar como chupete colgando una rama. Sigo entonces. Sí, ¿no? Ya te ganas de que acabe. ¿Qué va a ocurrir con esta historia? Pues que empezarán por exagerar, cuando vean a esa persona, las posibles virtudes de ella, sin querer ver ninguno de sus defectos. Ay, si es que qué bonito es. Si lo tiene todo. Es que perfecto. ¿Mm? Qué bien le huele el aliento. Y los sobacos. ¡Pah! Es que da gusto. Y no sigo porque sencillamente lo que les ocurre es que necesitan amar a alguien perfecto. Y por lo general, ese alguien se siente lógicamente halagado con esta devoción que le profesan, de modo que no va a hacer grandes esfuerzos por demostrar que no es tan excepcional como la otra parte pretende. Ay, si es que eres genial, si es que eres que yo soy muy normalito. De hecho, soy un auténtico cabronazo, que no sé. Cuanto más te pongas tú a caldo, la otra parte más intenta quitártelo de la cabeza, ¿no? Así que lo más probable, como todos somos humanos, pues es que se deje adorar. Ya que quieren adorarlo, coño, pues que te adoren, total. Para una vez en la vida, pues bueno. ¿Quiere decirse esto? Que una persona adicta a la relación amorosa se llega a ver tan cautivada por la otra persona que o bien depende casi por completo de ella o se consagra por entero a su atención y cuidado. ¿Lo vais? Sí. Anita, ¿quieres que traigamos el sofá pequeño? ¿Seguro? No estás bien. Que no está. ¿Te pones ahí, chavala? Aguanta. Claro. Vale. Así, ¿ves? Ya hemos descargado de tensión el circuito. Es como apagar la luz y volvemos a encenderlo de nuevo. ¡Oh! Santa palabra. Pues que la relación así planteada, tal como acabo de hacer ahora, es desde luego una forma de codependencia. Aunque la codependencia implica un contorno bastante más amplio. Pero lo que sí es cierto es que podríamos decir que todas las personas adictas a la relación amorosa son codependientes, pero que no todas
las personas codependientes son adictas a la relación amorosa. No. Vale. Pues está bien. Para eso me pagáis. O sea, por cierto, ya que estamos en febrero casi, a ver si me subís el sueldo, coño, que estoy con el sueldo ¿de qué año? Del 2001. No me habéis subido ni un... Es que esto no puede ser. Decía que una relación planteada en estos parámetros que acabo de contar antes es una forma de codependencia, pero que la codependencia es mucho más amplia que todo eso. Pero lo que sí, por acotar el asunto, se puede decir es que se puede decir que todas las personas adictas a este tipo de relación amorosa, fagocitante, absorbente, son codependientes, porque necesitan a alguien con quien ejercer esa relación. ¿Vale? Pero que no todas las personas codependientes son adictas a la relación amorosa, porque hay mucha persona codependiente que se dedica a cuidar personas de todo tipo sin que tenga una dependencia emocional de ella, ni mucho menos una dependencia amorosa. Sí, bueno. Es mejor preguntar porque así sí, yo también me aclaro cuando digo las cosas. Es decir, o mejor, vamos a ver, la codependencia es siempre un signo de inmadurez causado por un trauma de la infancia. Lo mismo que una... ¿Sí? Que se caracteriza por baja autoestima, graves problemas para hacerse cargo de uno mismo y de incapacidad para marcar los límites con los demás, bien permitiendo ser avasallado o avasallada o invadiendo sin control a la otra persona. Las personas codependientes tampoco saben cuidarse ni afrontar sus necesidades o satisfacer sus deseos de forma directa. Están siempre buscando subterfugios. Y además les resulta insufrible conocer su realidad y, por lo tanto, aceptarla. Por eso tienden a culpar a otros por sus propias dificultades y les cuesta mucho establecer relaciones positivas, porque sus relaciones se basan en encontrar a alguien a quien poder culpar siempre de su fracaso personal, de su propia relación consigo mismas. Buscan a alguien a quien atender para de esa forma no atenderse. ¿Por qué no se buscan la forma de atenderse a ellas? Porque no se quieren ver, no se quieren mirar. ¿Por qué? Porque tienen baja autoestima, porque no se saben hacer cargo de ellos mismos o porque no tienen ninguna intención de respetar los límites, ni en una cuestión de avasallamiento ni de invasión de la otra persona. Vale, me ha echado un trago de agua, que suena muy feo ahí. Ay, bueno. Es decir, que podemos decir que los codependientes son personas que cuando intentan dominar o controlar a los demás y no lo consiguen, prefieren o buscan que alguien las domine a ellas. Una relación en igualdad de condiciones les resulta inconcebible. Pero ocurre que, curiosamente, una vez que se dejan dominar, se llenan de rencor y de resentimiento contra la persona dominante. Y suelen acabar cayendo en algún que otro proceso adictivo, como una manera de sobrecompensarse por el dolor y la frustración que les produce su estado. Su vida emocional se va empobreciendo con la dependencia. Y la costumbre de idolatrar a la otra persona o pretender someterla les produce un intenso desgaste emocional. En estos parámetros se mueven muchas de las personas que padecen de codependencia, estableciendo un paralelismo con la relación amorosa que lo vais a entender después.
Es muy importante conocer que cuando una persona codependiente tiene además otra adicción, va a ser prácticamente imposible que pueda librarse de la codependencia si primero no suprime la otra adicción. Y esto se da particularmente en casos de alcoholismo, tabaquismo, juego compulsivo y trastornos alimentarios. De ahí que muchas veces cuando las personas dejan de consumir porque tienen un problema de consumo de determinadas sustancias como estas, alcohol, tabaco, juego o trastornos alimentarios, se tienen que enfrentar a otro proceso. Pero tiene que ser así, si no dejan el consumo, no pueden arreglar la codependencia, que es ese sentido codependiente que les lleva a relacionarse con personas a las que pueden de alguna forma manejar, quejándose luego de lo fácil que es, en algunos casos, manejarlas. Y llenándose de resentimiento cuando la otra parte no se deja manejar. Sí, ya sé que a vosotros no, a ninguno de vosotros os pasan estas cosas, pero bueno, por si acaso. Las personas que padecen este proceso de adicción a la relación dedican su tiempo en forma exclusiva a la persona y a la relación misma. Y este probablemente sea el rasgo más sobresaliente de esta adicción. Cuando están con su pareja hacen lo imposible por satisfacerla. Y cuando no, están pensando obsesivamente en ella. Como decía antes, le confieren cualidades exageradas y le hacen virtualmente entrega del poder sobre ellas. Lo que al principio, pues lógicamente les genera cierta liberación y cierto bienestar placentero, ¿no? Así que de esa manera convierten a su pareja en alguien superior. Y por lo tanto, pues esperan que se ocupe de solucionarles la vida, que para eso es superior. Es decir, que de alguna forma su veneración tiene un precio. Pero el tiempo no para. Y con él pues comienzan las primeras decepciones. Obviamente nadie puede estar eternamente a la altura de unas expectativas tan bestiales, ¿no? Y aparece la etapa de los reproches propia de cualquier pareja, ¿no? Pero claro, cuando hay una adicción de por medio, los reproches se suelen sobredimensionar como todas las cosas. Entonces, cuando llega ese momento, algunas, o de manera ocasional, llegan a intuir que no se han enamorado de la persona real, sino del invento que se fabricaron a partir de ella. Fabricaron un héroe. De modo que la creencia inicial, plagada de fantasía supersticiosa, pues se ve desplazada por la convivencia. Es que la convivencia es tela. Y todo tiende a desmoronarse. Los ruegos de inicio pues se van transformando sutilmente en exigencias. Poco a poco las personas adictas a la relación amorosa, de la misma manera que las adictas a cualquier otra cosa, terminan descubriendo con espanto que no pueden vivir con su pareja, pero que tampoco pueden vivir sin ella. Y ahí es cuando las cosas, pues... En fin. Pero... un descanso. Que esto se pone muy pesado. No olvidar, como se dijo al principio, que una persona adicta a la relación no tiene por qué serlo únicamente como miembro de una pareja amorosa. Normalmente en casi todas las relaciones que establezca en su vida va a tender a este tipo de características de dominio, de control sobre la otra. A fagocitar, absorber. Puede tratarse de una madre o un padre que asfixia a su hijo con exigencias de atención, a un íntimo amigo que quiere ser el primero o el único en la vida del otro, incluso más que sus propios hermanos, a un hijo que se aferre patológicamente a cualquiera de sus padres, por ejemplo. Todas estas cosas pueden pasar y son relaciones fagocitantes. Así que nos movemos en parámetros de irracionalidad.
Porque, por otro lado, a lo dicho, y como contrapartida a su propia proyección y enaltecimiento, quienes padecen esta adicción, quienes son el objeto de la adicción de la persona adicta a la relación amorosa, exigen de la otra persona una consideración especial realmente difícil de saciar y que a medida que crece, pues adquiere características de exclusividad. La inmadurez y la ausencia de autoestima son la base de esta conducta irracional que se nutre de celos patológicos, desconfianza, reclamando cada vez más atención y no soportando ni la más leve separación. Esto empieza a tomar visos de una relación patológica a todas luces, pero ser consciente de este tipo de actitudes, así puestas en papel, pues uno se queda ojiplático diciendo, a ver, ¿a mí me pasan estas cosas? Mis relaciones son, iba a decir normales, sanas. ¿Tengo algún ramalazo de este tipo de conductas? ¿Soy una persona adicta a la relación? En fin, el caso es que una vez que se consigue establecer el vínculo e incluso asentarlo, y a medida que ambas se dejan absorber por él, las personas adictas a la relación se van desatendiendo a sí mismas. Me viene a la cabeza mi cuñada, que cuando le pilló a mi cuñado, dijo, uf, nada más salir de la iglesia, dijo, date por jodido. Sí, sí. Pues dicho y hecho. No os preocupéis, como no me llevo con ellos, no. Y además no van a estar viendo. Pero es que me ha venido a la cabeza, joder. Bueno, lo cierto es que se van desatendiendo a ellas mismas, ¿no? En realidad suponen, y lo suponen de una manera muy seria, sin acabar de verlo con claridad, que su cuidado es asunto de la otra parte. Cuídate. Ven, que te voy a dar cremita. Dale cremita, que tiene la espalda mal, coño. Ven que nos... Cuídate. Y lo cierto es que la otra parte muchas veces, si no cuenta con esa atención, pues... O sea, si ella no cuenta de la otra parte con esa atención, pues se va dejando más. Se va dejando más, cada vez se va dejando más, como una forma de llamar la atención. Oye, que mira en qué me estoy convirtiendo, joder. Haz algo de una puta vez, ¿no? Muévete, mira. Con lo guapo que yo era y mira cómo me he quedado. Viejo, sin pelo, barriga. ¿Sabes cómo te digo, no? Pues eso, suponen que su cuidado es asunto de la otra parte y deciden no prestarse atención exigiendo cuidados permanentes por parte de su pareja. Incluso si llegan a desarrollar o han desarrollado alguna actividad lúdica antes de la relación, la irán dejando a medida que la unión se vaya consolidando. Porque para ellas la prioridad absoluta es la relación y se abandonan a ella o en ella. Y esto lo hacen porque, lógicamente, dadas sus características de infancia, lo que en el fondo les ocurre es que experimentan un grandísimo temor al abandono. Y creen que de esta forma, fortalecen los datos, fortalecen los lazos de unión. Es decir, hay un miedo pavoroso a la soledad. Son capaces de hacer cualquier cosa, y aguantar cualquier humillación con tal de no quedarse solas. Y no hay que remitirse a tiempos pretéritos de la tele en blanco y negro, en las que hasta los anuncios de televisión eran la señora de su casa poniéndole la bata esa de casa y las zapatillas para cuando llegaba el colega, o sea, y todas esas cosas, ¿no?
Salir de la ducha con la camiseta dobladita, los calzoncillos, ahí todo, ¿sabes? Bueno, sois muy jóvenes para eso también, pero es igual. Algunos no es tan joven, ¿eh? Que aquí hay más viejos que yo y no mira a nadie. Coño. Así que este miedo, este terror, este miedo a la soledad, es una actitud que está claramente vinculada, y ya empezamos a molestar un poco, con situaciones o episodios vividos o soportados durante la infancia. Allá lejos y hace tiempo, donde muchos no quieren volver nunca. No tanto porque lo que les hayan hecho o crean haber padecido, sino por cómo se comportaron durante lo que quiera que hubiese pasado. Por buscar su propia responsabilidad de niños en todo aquello, que no tenían ninguna. Pero estamos viviendo ahora unas situaciones en las que los chavales de 11 o 12 años les indican desde las escuelas y desde muchos parámetros políticos y demás, pues que hagan uso de su responsabilidad. Consume con responsabilidad. ¿Por qué no dicen ser responsable, no consumas? Hostia, es tan difícil esto. Se entiende la jugada, ¿no? Los expertos en neuromarketing, y entre ellos está alguien que yo conozco muy bien, porque es mi hija, tienen muchas maneras de saber cómo funciona todo esto. De hecho, mandan a personas por las tiendas y por muchos sitios donde hay cosas susceptibles de generar adicción con una gorra que capta todos los efluvios cerebrales y saben en todo momento qué es lo que está activando las áreas de recompensa del cerebro. Con las mismas rebajas lo hacen. O sea, se pueden estudiar muchas de las cosas que nos pasan, pero hay que ponerse en el plano de querer saber, de conocer, para aceptar. De modo que, de todos esos procesos de infancia, de todas las cargas que se quedan sin sacar dentro de una persona, es desde donde se alimenta la fantasiosa suposición de que la otra persona de la relación tiene la capacidad para revertir su historia, la de ellas. Y que en adelante, que para eso lo han echado mano, vivirá exclusivamente como soporte y estímulo de sus carencias. Personas que de críos pues, no recibieron suficiente atención o a las que nadie ayudó a valorarse. Cállate, niño, que eres tonto, que no vales para nada, eres un inútil. Todas esas chorradillas que a veces las se dicen de una manera desenfadada, en determinadas personas pues pueden suponer un problema muy grande. Así que ya está condicionando la vida de otra persona a resolver o abastecer una carencia que falla en su raíz. El chupete sigue en la rama. No os olvidéis del chupete porque es el punto, el eje de toda esta situación. Ay, ¿has visto una ciudad norteamericana? ¿No lo has visto? Sí, Soledad. ¿Dónde está eso? ¿En California? Bien, pues como decía, a todo esto hay que añadir que el abandono infantil, pues puede que no ocurriera y que si lo hubo, ni siquiera se sabe en qué medida. Porque a veces niños emotivamente frágiles sienten esa sensación de abandono a pesar de haber sido cuidados con una atención suficiente. Pero también hay que saber que en determinadas etapas de la infancia, una primera sensación de abandono provoca miedo, dolor y vacío. En un crío al que se le provoca una sensación de miedo o cría, dolor y vacío, se debe de saber que ese vacío, al no poder expresarse, ese dolor y ese miedo, se depositan internamente
en eso que algunos dicen que no existe. Se depositan internamente y pueden explotar muchos años después. Piensa, joder, ¿por qué cuántas veces o tantas veces cuando te hago preguntas de la infancia desde aquí se te ponen los ojos vidriosos? ¿Cuándo ha sido la última vez que has sentido miedo? ¿Se lo contaste a alguien? ¿Por qué te emociona eso? ¿A qué te recuerda? ¿Al hombre o la mujer de 50 o de 60 o de 40 que eres? ¿O al chaval o la chavalita de 4 o 5 años que quería jugar en los columpios y no le dejaban? Piensa, piensa. O mejor siente que tu cabeza te va a engañar. De modo que ante semejante tesitura, la de que todo esto pueda explotar muchos años después o explote, pues tampoco importa que la persona elegida eh, por, la, por la persona adicta a la relación pues sea un portento. Ya que si no, pues ya que no se le va a dar ni siquiera la oportunidad de elegir. La persona adicta a la relación se va a encargar de portentarla. Y ya está. Tú no eres un portento, pero yo te declaro portento. Y portentado estás. Así que, pues, para colmo, otro proceso mucho más sutil se desarrolla en la mente inconsciente de estas personas. Al haber experimentado aquel abandono real o imaginario durante la infancia, se habitúan a refugiarse en la fantasía. ¿Le suena esto a algún adicto de por aquí, alguna adicta? Sí, ¿no? Donde héroes irreales ocupan el lugar de las personas que debían cuidar de ellas y protegerles. El llanero solitario, Apalonga Sidi, el jabato, el capitán Trueno. No te voy a tirar el cencerro porque me da miedo segundos, si no tú y no sales viva de aquí. Es que me voy a dormir yo de mirarte. ¿Sabes eso de las células espejo? Pues se empiezan a fabricar sus propios procesos fantasiosos. El capitán Trueno, Tintín, tantos y tantos héroes. En nuestros casos, en mi caso al menos, de tebeos, que no eran ya estos animales que aparecen en los juegos de rol y toda. Hostia, imagínate, pues si yo voy a pillar esos juegos de rol en mi infancia, estoy cortando cabezas por ahí con una espada, en donde quiera que haya una guerra. ¿Alguno ha soñado esto alguna vez? Así que la fantasía, así asentada, pues impide el desarrollo de algo tan delicado como la intimidad. El contacto íntimo, el contacto cercano. No hablo de la intimidad sexual, repito, hablo del contacto emocional cercano. De modo tal que, hombre, obviamente en la relación sexual se va a evidenciar, ¿no? De modo tal que al llegar a la vida adulta, pues desean tener una relación íntima con alguien, repito, cercana, emocional. La cercanía emocional la necesitan, pero no saben llevarla a cabo y además la temen, les da pánico por miedo a fracasar y volver a sentirse abandonadas. Así que sufren esta gran contradicción permanentemente, por lo que no es casual que busquen como pareja a una persona adicta a cualquier cosa. Como medio, pues para evitar a toda costa una relación de unión profunda. Los lenguajes del corazón escondidos siguen así hasta
que alguien le da pues por escribir poesía o poner la música. No os enteráis, ¿no? Bueno, vale. Ese de ahí se apellida Fernández. Y va subiendo de Goizueta hacia Lecumberri. Arrate no está, si no ya anduvimos con una tortilla de patatas detrás de él toda la mañana. Sí, estaba cojonuda de pata. Cuando estaba subiendo eso, el otro chaval mío y Arrate y yo estábamos metiéndonos unos bocatas de tortilla de patata en el alto y cuando pasaban los ciclistas, pues nos miraban. ¡Venga! Arreando. Bien, ya está descongestionado el cerebro. Venga, otro cachito más. Vamos a profundizar un poquito más. Porque cuando las personas adictas a la relación conocen a alguien que les produce, aunque solo sea un pequeño impacto, un mediano impacto, casi de inmediato dan rienda suelta a su fantasía y comienzan de esa forma un viaje emocional que comprende diversas etapas. Por lo general se sienten atraídas por personas adictas a esquivar todo compromiso profundo. Porque es lo que ellas no quieren tener, un compromiso profundo. Y empiezan para ello por conferirles un poder del que seguramente carecen. Les presuponen dotes excepcionales y sienten eso del flechazo del amor a primera vista. Si detectan en la otra persona alguna muestra de interés, vamos, con todo. Enseguida ponen a girar la rueda de su propia imaginación fantasiosa. Rescatan de su mente la imagen del héroe o de la heroína de sus fantasías infantiles y, desafortunadamente para ellas, pues pueden ser secundadas por la otra persona, ya que habitualmente entra en el juego y se deja admirar sin resistencia. O bueno, así como diciendo, ay, que no, tonta, que yo no soy tal. Sí. En fin. Esto suele ser el principio de una fantástica, o mejor dicho, fantasiosa luna de miel. Uy, algunas cabezas tienen que estar... Es decir, que la persona adicta a la relación no ve a la otra tal como es. Se enamora de su propio invento. Es como si de pronto su héroe infantil se hubiera corporizado. Pero como por sus propias carencias amorosas es incapaz de una relación íntima y madura, todo lo que puede llegar a hacer es pegotearse y confundirse con la otra parte, asentando las bases de una relación altamente tóxica. La fantasía del amor perfecto y eterno comienza a cobrar vuelo y la persona adicta a la relación experimenta un alivio genial al sentirse transportada a un mundo ideal. Tan ideal que solo existe en su imaginación. Y empieza a sentirse valorada, protegida y satisfecha. Y ahí es donde se insinúa el pozo sin fondo de sus apetencias, desde el que a medida que se siente menos segura, va demandando más atención, como si tuviese un derecho adquirido de mucho más y lo que recibe no bastará para colmarlo. Lo que ocurre es que cuando la relación toma este cariz, pues la otra parte inicia un distanciamiento. Aparecen poco a poco indicios cada vez más claros de repliegue, de que está acotando su territorio, va marcando, para. Pero la persona adicta a la relación no quiere, no puede ni oír ni ver nada de eso y va a continuar con sus exigencias que se volverán compulsivas. Tanto que ni poniendo en riesgo la relación va a poder evitar sus actitudes absorbentes. La consecuencia lógica
y aunque le cueste un sufrimiento atroz, con el tiempo pues no podrá negar la realidad de que su pareja le rehuye. De modo que la luna de miel toca su fin y la persona adicta a la relación se vuelve intolerante, exigente y hasta amenazadora. Las figuras que en su infancia no cumplieron con su deber de contenerla afectivamente resurgen en su recuerdo. Ya no es el héroe, la heroína el que aparece, son aquellos que debieron darle lo que según en su recuerdo pues no tuvo. Y por identificación equiparan a su pareja con quienes la abandonaron. Con lo cual pues comienza una persecución sin tregua, encarnizada, de sospechas, celos, fundados o no, venganza y rencor descontrolado que lo invaden todo. Este es un proceso que empieza de manera sutil y suele concluir de una manera muy dolorosa. Muy dolorosa. Pero eso lo veremos en la siguiente función. Espero que tengáis un fin de semana tranquilo, que no soñéis ni os acordéis de mis ancestros ni nada de eso y que lo paséis suave, suave, pasando suave, suave.